Vamos a abarcar la interpretación de esta norma internacional ISO 45001 en su versión 2018, esta vez con el apartado número 8, operación. La norma refiere, que es una de las cláusulas más extensas, debo de citarlo, 8.1 planificación y controles operacionales, 8.1.1 generalidades. Vamos a abarcar la generalidad, la cual es una presentación de todo lo que vamos a abarcar en esta clase. Dice la norma que la organización debe de planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de este sistema de gestión de seguridad y salud. Pasemos ahora al apartado A 8.11, generalidades, ¿no? Esta es la guía de la norma internacional. ¿Qué nos recuerda la norma como guía? Que es necesario establecer e implementar la planificación y los controles de los procesos cuando sea necesario para aumentar la seguridad y la salud en el trabajo. La norma refiere de que la implementación de esos estándares de seguridad tiene que ser planificado, programado, anticipado, previamente seguramente invitando a especialistas, expertos, higienistas, ergónomos, psicólogos, que finalmente vamos a enmarcar algunos criterios operativos, y eso debe ser anticipado, programado, claro que sí. Los nuevos estándares, los nuevos criterios operacionales de manera anticipada y programada. La norma también nos recuerda que debemos estar orientados a eliminar los peligros o, si eso no es factible, reduciendo los riesgos para la seguridad y salud a niveles tan bajos como sea razonablemente viable para las áreas de seguridad y actividades operacionales. La norma, en concordancia con su política que habíamos visto en 5.2, que ya habías enmarcado al menos un compromiso de orientarte a eliminar los peligros y a reducir y controlar los riesgos, ¿no es cierto? Eso que se había enmarcado como política, tu 8.1 debería de obedecer a dar cumplimiento. En ese sentido, si es que no pudieras eliminarlo, lo que vas a establecer es una jerarquía de controles que permita, a nivel operativo, considerando tu nivel económico, financiero, político, a nivel operativo tal vez, reducirlo a un nivel que sea aceptable, ¿no? Tú ante el riesgo decidirás si es un nivel apropiado o no va a ser un nivel apropiado. En ese sentido, algunos ejemplos que nos refiere la norma puede ser la letra A, el uso de procedimientos escritos de trabajo. Claro que sí, o sea, haber enmarcado procedimentalmente la forma correcta y ordenada para hacer una labor es un mecanismo de control, claro que sí. Muy bien, entonces habíamos declarado que como ejemplos de los controles operacionales era la letra A. El uso de procedimientos escritos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, haber declarado, haber descrito la forma correcta y ordenada para hacer una labor es parte de los controles, claro que sí. La letra B, asegurarse de la competencia de los trabajadores. No todo tiene que estar escrito. Debido al tecnicismo, debido de repente a la competencia ya adquirida, las habilidades, destrezas, debido a la experiencia que tiene el trabajador en hacer una labor, garantiza un nivel de control operativo. O sea, la verdad que para escalar o ascender a altura, hemos traído a un especialista. Por los años que tiene, él no necesita un procedimiento de trabajo, pudiera ser. Letra C. Establecer programas de inspección y o mantenimiento preventivos, predictivos. Haber declarado una frecuencia de mantenimiento cada 5.000 horas, cada 3 meses, 4 meses, hacerlo mensual, trimestral, entre otros, declara de que eso es un mecanismo de haber establecido un criterio operativo. Haber definido una frecuencia de inspecciones diarias, semanales, mensuales, trimestrales, que participe ahí de repente la gerencia, superintendencia, entre otros, es una forma de haber declarado un criterio operativo. Letra D. Las especificaciones para las compras de bienes y servicios. Entonces, haber declarado qué cosas se va a comprar en materia de seguridad y salud, cumpliendo criterios ergonómicos, por supuesto.
cuando hemos declarado que vamos a comprar extintores de procedencia americana, con certificación UL, FM, que debería tener un fosfato de potasio, ¿no es cierto?, con una capacidad de rating de ABC, estoy diciendo cualquier término realmente. Haber dicho eso es un criterio operativo para compras. Haber declarado de que vamos a usar herramientas percutoras que van a tener atenuadores de vibración, que vamos a usar equipos con una antigüedad no más de 5 años. O sea, después de 5 años, José, ¿sabes qué? O 10 años, el montacargas se va a cambiar. Muy al margen de que tenga mantenimiento. O sea, no trabajamos con maquinarias antiguas. De hecho, que las maquinarias modernas cada vez son más anatómicas, más ergonómicas, entre otros. Haber declarado en la MSDS que vamos a trabajar con productos que no son cancerígenos, que no son mutagénicos ni teratogénicos, es parte del control operativo. En ese sentido, la letra D nos recuerda que debemos de tener especificaciones para los bienes y también para los servicios. Cuando yo subcontrato el servicio de fumigación, de ratización, de repente para limpieza de tanques elevados, de repente para el comedor, vigilancia, yo establecí también criterios de seguridad y salud. Como por ejemplo, José, que cumplan la ley de seguridad y salud, que me entreguen un programa de seguridad y salud, ¿no?, del contratista, y de que acá demarca una gestión de seguridad para los contratistas o para los servicios ocasionales. A pesar de que ese trabajador viene a hacer un mantenimiento del ascensor, pues igual obedecerá algunas políticas de seguridad y salud, ¿no? Y yo lo voy a exigir desde la compra. Eso está bien. Hoy en día veo muchos criterios de homologación de proveedores, veo muchos conceptos de evaluación a proveedores, puntajes, entre otros, en materia de seguridad y salud, por supuesto. La letra E declara la norma como control operativo la aplicación de los requisitos legales y otros requisitos, o de las instrucciones del fabricante, ¿no? Entonces, cumplir y hacer cumplir lo que me ha demarcado la especificación técnica del fabricante es parte del marco normativo contractual que yo he cumplido y que tengo que cumplir, por supuesto. O sea, si el fabricante me dice que la maquinaria, José, no puede cargar más de 2 toneladas, ¿por qué le estamos poniendo 3 toneladas? O si el fabricante me dice que debes obedecer a un mantenimiento cada 2.000 horas, ¿por qué lo haces a 5.000? ¿No es cierto? De la misma manera, yo te había dicho que el control operativo es, mucho del control operativo en el tiempo se vuelve exigencia legal. Ahora, pudiera ser que ya existe el marco normativo, ¿no es cierto? Por ejemplo, de repente bloqueo, etiquetado. Es más, el marco normativo peruano dice que el cableado no debe haber cable mellizo. Y por tal razón un criterio operativo será que en nuestra organización tendremos cable vulcanizado. Y debemos de darle cumplimiento, claro que sí. La letra F de esta norma internacional nos refiere los controles de ingeniería y los controles administrativos. Ya te había mencionado que disciplinas como la higiene, la ergonomía, la psicología, son disciplinas que se van a posicionar fuertemente aquí en el Perú, ¿no? El higienista busca la aplicación de controles de ingeniería. Por ejemplo, confinar el ruido a través de encapsulamiento de repente, a través de revestimiento acústico, pudiera ser, ¿no? Eso es control de ingeniería. Que ante la polución, ¿no?, la presencia de gases, vapores, ácidos, entre otros, que existe, más que darle un protector personal, de repente la creación de extractores, sistemas de ventilación, sistemas de captación de estos agentes contaminantes prevalentes en un lugar de trabajo. Y eso es control de ingeniería. Hoy en día me da mucho gusto ir a las plantas en calidad de consultor, de auditor de empresas, cuando veo al soldador, que antes el soldador, antes de ir a soldar, viene con un dispositivo, ¿no es cierto?, un extractor móvil, que con un brazo mecánico lo lleva al punto de soldadura y finalmente antes de soldar ya está extrayendo las futuras partículas incandescentes que se están generando, con lo cual eliminamos la participación de que pudiera proliferarse y llegar a la zona respiratoria de la persona.
Bueno, igualmente sigue estando protegido, pero se ha incrementado un control de ingeniería. Tiempos de exposición de repente, ¿no? Entonces, esos son los controles administrativos que de alguna manera van a enmarcarse y posicionarse como control en un sistema de gestión de seguridad y salud. La letra G de la guía de esta norma internacional nos refiere a adaptar el trabajo a los trabajadores. Por ejemplo, mediante, número 1, la definición o redefinición de cómo se organiza el trabajo. Me gusta mucho ese principio de la ergonomía arquitectónica, ergonomía organizacional, macroergonomía también, ¿no? Que justamente va enfocado a poder rediseñar la forma como se hace el trabajo. Realmente el trabajo debe hacerse de esa manera, realmente mis manos tienen que estar por encima del nivel de los hombros para poder de alguna manera percutar las botoneras. ¿Por qué no los botones se baja a un nivel inferior en la cual pudiera estar usando por debajo del nivel de los hombros o por debajo del nivel de los codos en este sentido? En ese sentido buscamos nosotros rediseñar. ¿Realmente ese trabajo debería hacerlo una o lo puede hacer 2 personas? Eso es macroergonomía realmente. En ese sentido, eso va a ser un criterio operativo muy fuerte y posicionado como norma internacional. Número 2 de la letra G. La inducción de los nuevos trabajadores. Entonces, de alguna manera, si vengo trabajadores nuevos, a fin de homogenizar y caracterizar la forma como se va a elaborar en mi organización, le voy a dar toda la información requerida, necesaria, sobre todo los criterios operacionales que debe de cumplir el trabajo mientras esté en mi lugar de trabajo. Número 3 de la letra G. La definición, la redefinición de procesos y ambientes de trabajo. Entonces, hay un principio universal acá. Hay un principio que dice que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. O sea, siempre la ha habido y siempre la va a haber. En ese sentido, yo les diría de que el higienista, el ergónomo, tiende a redefinir, ¿no? El lugar la forma como hacer el trabajo. Por ejemplo, recuerdo mucho una experiencia en la cual uno tenía que ir a recoger la cosecha finalmente, ¿no? Para recoger la cosecha uno se agacha y finalmente se siente afectado la zona lumbar. Y lo que se hizo en aquel año fue rediseñar la forma de agacharse. La gran pregunta es, ¿se tiene que agachar para recoger la cosecha? ¿No habrá otra forma de poder recoger la cosecha que no sea agacharse? Y la respuesta era sí. Y se creó un vehículo, ¿no? Un auto en el cual la persona se sentaba y con los pies patinando, esa persona podía trasladarse. Y estando en posición de echado, llegaba a alcanzar la cosecha y la recogía y la ponía en el costal realmente. Es decir, se eliminó la postura de estar agachado, ¿no? Porque así se terminaba. Entonces, en la parada, en los trabajadores que tienden a cargar pesos voluminosos y pesados de por sí, se utilizan las ayudas mecánicas. Entonces, lo que buscamos es modificar los procesos y el ambiente de trabajo también, incluso los colores, ¿no? Ya de por sí los colores cálidos, los colores pueden ser cinéticos, cálidos, estimulantes, ¿no? Desestresantes, claro que sí. El color verde, ¿no? que nos acompaña, el color verde es un color que te quita, es un color referido a la esperanza, ¿no? Es un color referido a que te estimula e elimina el estrés, es lo que menciona. Colores como por ejemplo el amarillo, el naranja que nos acompaña. El color naranja, el haber repintado el ambiente de trabajo con un color naranja, el color naranja es estimulante, por ejemplo. He visto lugares de trabajo donde abusan del color negro, ¿no? Mobiliarios negros, mesa negra, pantalla de laptop negra, cortinas negras, tapizones negros, todo es negro. Y realmente el negro como que es negativo, no es estimulante de por sí y debería de cambiarse ese lugar de trabajo.
Los niveles de iluminación, por ejemplo, tenemos niveles de iluminación mínimos permitidos. Tú como criterio operativo podías elevar esos niveles de iluminación, de sensación térmica, de alguna manera de velocidad del aire, entre otros. El número 4 de la letra G, ¿qué es lo de que declara? El uso de enfoques ergonómicos en el diseño de nuevos lugares de trabajo, equipos, en la modificación de lugares de trabajo y equipos. Entonces, nuevamente, ya te detalla, incluso en la guía, el término ergonómico, ¿no? Entonces, es una disciplina que va a entrar muy fuerte aquí en todas estas empresas peruanas que quieren esta norma internacional. Que, ojo, va más allá de un monitoreo, de una evaluación tipo RULA, OWA, REVA, sino lo que acá ya se quiere es tener ese enfoque de intervención, de realmente poder rediseñar, mejorar el lugar de trabajo. Muy bien, en ese sentido, la jerarquía de controles que nos recuerda la norma es letra A, eliminar el peligro, que está en concordancia con tu política, ¿no? Con 5.2, en la cual ya te marcaba ese compromiso. Letra B, sustituir con procesos operacionales, materiales o equipos menos peligrosos, claro que sí. Siempre debe estar enfocado a una estrategia que sería sustituir, cambiar. Si el proceso antes era rudimentario, hacerlo más tecnificado. Es más, conversando con un amigo mío venezolano, él me decía que había ido al Expomin del año pasado en el Jockey Plaza y él me decía de que había escuchado que una empresa había traído el concepto de soldadores, ¿no? Soldadores robotizados. Entonces, de alguna manera, oye, si es que hay las condiciones son muy adversas para el trabajador, de repente sería la opinión de un robot. He escuchado también que los montacarguistas, José, ahora ya los montacargas son robotizados también. José, ¿sabes qué? Para una fundición, para que ya el trabajador no se exponga a las altas temperaturas, ahora hay un brazo biomecánico que finalmente ingresa y alimenta a la fundidora. En ese sentido, sustituyen algunos procesos, materiales, equipos que sean menos peligrosos, menos aversivos de alguna manera al trabajador. Lo cambiaron, ¿no? Control de ingeniería. El control de ingeniería está abarcado en que ya no se va a modificar, sino ese proceso no se modifica, sino se va de alguna manera a incorporar algún elemento. En ese sentido, guardas de seguridad sería un elemento de control de ingeniería, sistemas de ventilación, sistemas de iluminación, sistemas de refrigeración. Y lo que me agrada mucho es que, incluso ya lo habíamos visto en la guía, era la reorganización del trabajo. Entonces, rediseñar el trabajo es parte, la ergonomía arquitectónica es parte de un control de ingeniería, por supuesto. De hecho, que la ergonomía se llama así, la ingeniería humana. La higiene ocupacional, sin duda, es parte del control de la ingeniería. Haber enmarcado y determinado niveles de caudales, de ventilación, entre otros, es parte del control de ingeniería. Letra D, controles administrativos. Y que acá sí se precisa, incluyendo la formación, que ya la habíamos visto en 7.2, ¿no es cierto? Que la formación de cómo hacer su trabajo, porque ese trabajo es un puesto crítico, es un mecanismo de control. Letra E, utilizar equipos de protección personal adecuados. En ese sentido, los equipos de protección tienen que ser propicios para la labor, deben ser eficaces. ¿Y esto por qué? Porque debería de cumplir especificaciones técnicas. O sea, el casco, ¿qué limitaciones tiene? El respirador, que es para polvo, no te va a proteger contra gases o contra vapores. El guante para exposición de riesgo eléctrico, el guante de cuero, ¿no es cierto? El guante de Gebe no es un guante apropiado para labores de ácidos o para labores energizadas. En ese sentido, tiene que ser apropiado. Y acá la norma nos trae una nota, la cual dice que en muchos países los requisitos legales y otros requisitos, incluyendo el requisito de los equipos de protección personal, son cubiertos por el empleador. En ningún motivo hay algún costo para el empleador. En la guía A812, eliminar peligros y reducir riesgos para la seguridad y salud, nos declara que la jerarquía de los controles
pretende proporcionar un enfoque sistemático para aumentar la seguridad y salud en el trabajo, eliminando los peligros y reducir o controlar los riesgos para la seguridad y salud. Cada control se considera menos eficaz que el anterior a él. Es cierto, ¿no? Hay una pirámide de jerarquía de control en la cual la eliminación es el más efectivo. La norma acá nos recuerda que la efectividad va desde la eliminación, sustitución, control de ingeniería, administrativo y los implementos de protección personal. También nos recuerda la norma que es habitual combinar varios controles a fin de lograr reducir los riesgos, ¿no? Siempre mientras sea viable, factible. A veces hay que combinar los implementos de protección con control de ingeniería, como por ejemplo la llegada de este extractor, EPPs y la formación, señalización, rotulación podría ser. Entonces vamos combinando esos niveles de controles. Pasamos al apartado 8.1.3, gestión de cambio. ¿Qué dice la norma en gestión de cambio? Nos dice que la organización debe establecer procesos para la implementación y el control de los cambios planificados, tanto temporales como permanentes que pueden impactar en el sistema de gestión de seguridad y salud. Letra A dice que con la incorporación de nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, cambios que le hayas incluido, por ejemplo, la ubicación del lugar de trabajo. Si antes estabas en el primer piso, ahora estás en el quinto piso. La reorganización del trabajo, José, vamos a incorporar acá a un robot. José, las condiciones de trabajo, ya no se va a trabajar solo de día, sino también de madrugada. El estado de los equipos, la fuerza de trabajo, si lo hemos tecnificado, debería eso no hacerse de manera inopinada, intempestiva, sino debería ser planificada, totalmente anticipada para conocer los cambios. Cambios en las exigencias legales, es decir, si antes me decía José que el trabajo de alguna manera ha cambiado sobre la mujer gestante, ¿no? Entonces ha cambiado sobre la incorporación de lactarios, entonces eso debemos nosotros de anticipadamente recibir el marco legal según tu 613 y acá planificar la incorporación de ese marco normativo. No es que lo desconozcas, pero debería haber un proceso de implementación de esa nueva exigencia legal y estará dentro del capítulo 813, gestión de cambios. Letra C. Cambios en el conocimiento y la información de los peligros, tal como lo habíamos señalado, ¿no? Ya sea desde tu capítulo 7.2 sobre conocimientos en la formación, de repente algo que creíamos que no era peligroso y ahora es peligroso. Recuerdo que en la clase de peligros hablábamos sobre la carragenina, me parece que ese era el término. Y ahí decíamos que eso no era cancerígeno, pero hoy en día es cancerígeno, José. Es más, la bentonita, que de repente no era cancerígeno, o el bromato, porque mi empresa es una panadería y yo no sabía que era cancerígeno, ahora lo sé. Es más, seguir muy lejos, en la industria gráfica que estuve en estos días asesorando, me llamaron y me dijeron: José, nos hemos enterado que esta sustancia química, en verdad, nuestro producto, nuestros clientes son americanos y nos acaba de llegar una carta de nuestro cliente indicándonos que, según la ficha técnica que nosotros hacemos, la serigrafía, esta sustancia química está prohibida en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay incidencia de que es cancerígena. Nosotros no lo sabíamos y lo hemos usado por muchos años. Quiere decir que tu sistema de gestión de seguridad es cambiable, claro que sí. Ahora, no es que de la noche a la mañana lo cambies, pero debe haber una planificación de cambios. ¿Qué significa esto? Que ante algún cambio o un potencial cambio debería de activarse de repente un comité, de repente lineamientos de paralización, ya sea temporal o permanente realmente, ¿no? En la cual se puede invitar acá la alta gerencia, representantes de los trabajadores y partes interesadas, por supuesto. Letra D. Desarrollo en conocimiento y tecnología. Entonces, si es que la organización está tratando de usar algunas plataformas informáticas, app de seguridad, por ejemplo, la instalación de un robot, un software o un dron, pues eso de ahí debería nosotros de analizar. ¿Por qué? De manera ordenada para conocer las consecuencias que podría generar el uso o la incorporación, que nuevos peligros y riesgos podrían generar, porque podría tener un efecto adverso a la salud de las personas. La norma nos refiere a A813, gestión de cambios. ¿Qué nos refiere la norma? Que el objetivo del proceso de gestión de cambios
es mejorar la seguridad y salud en el trabajo, minimizando la incorporación, la introducción de nuevos peligros o riesgos en el ambiente de trabajo cuando ocurriera ese cambio. Por ejemplo, las nuevas prácticas, las nuevas materias primas, nuevo personal, nuevas tecnologías, porque lo que queremos es llevarlo de manera más ordenada. Eso es la gestión de cambios. Independientemente de la naturaleza a un cambio esperado, la organización puede utilizar metodologías apropiadas, por ejemplo, revisiones, de repente proyecciones, ¿no? Para poder evaluar la incorporación de ese cambio a través de la identificación de peligros, a través de la evaluación de riesgos y oportunidades asociados para ese cambio. Lo que buscamos es que ese cambio no perjudique el buen desempeño de tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a abarcar en ese sentido el apartado 814 compras de la norma internacional ISO 45001 en su versión 2018. En este apartado realmente lo que es bastante extendible, pero vamos a abarcar el apartado 8141, generalidades. ¿Qué determina la norma? Nos dice que la organización debe de establecer, implementar y mantener procesos para controlar la compra de productos y servicios, de forma que se asegure su conformidad con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya habíamos declarado la relevancia que tiene los conceptos ergonómicos, que dentro de la jerarquía debería tener mucha injerencia en los implementos de protección que sean adecuados, que cumplan especificaciones técnicas, que los insumos tengan también características menos de peligrosidad, ¿no es cierto? Hablamos que las MSDS no debería ser cancerígeno o menos cancerígeno en todo caso. Hablábamos también sobre los criterios que debes tener al supervisor, a los servicios, a los contratistas, visitantes. Y en ese sentido acá se va a puntualizar mucho en las compras. Usualmente esta cláusula depende mucho del departamento de logística y de compras propiamente, ¿no? En ese sentido, la norma nos refiere en su ayuda memoria a 8141 generalidades. Dice que los procesos de compras deberían utilizarse para determinar, evaluar y eliminar los peligros y riesgos al sistema de gestión de seguridad y salud asociados. Por ejemplo, productos, sustancias, materiales peligrosos, materias primas, equipos, servicios, antes de que llegue al lugar de trabajo. Previamente yo a mi proveedor le voy a exigir. ¿A través de qué? A través de un procedimiento, un protocolo de gestión de contratistas. La compra tiene especificaciones técnicas para las compras. Los equipos tienen criterios ergonómicos para el uso de los equipos. La norma nos refiere que los procesos de compras de las organizaciones deberían abordar los requisitos, incluyendo, por ejemplo, suministros, equipos, materias primas y otros bienes y servicios relacionados, comprados por la organización para hacer conformidad al sistema de gestión de seguridad y salud de la organización. Los procesos también deberían abordar cualquier necesidad para la consulta y participación. Entonces, el 8.141, la compra propiamente, debe de cumplir marcos normativos, sin lugar a duda. Debe considerar el control para los bienes, servicios, contratistas, proveedores. Debería de ser un canal para la búsqueda de la consulta y participación de los trabajadores, también las compras. Hay compras muy especificadas, muy tecnificadas, que de repente sería la llegada de algún especialista, de repente, ¿no? En ese sentido dice que la norma nos refiere que la organización debería verificar que los equipos, las instalaciones y los materiales son seguros para su uso por parte de los trabajadores. Garantizamos que desde que se compra, ¿no? Porque son proveedores aprobados, ¿no? Previamente seleccionados, hasta que llegue el equipo tiene que ser adecuado, ¿no? De acuerdo a las especificaciones técnicas que hayan marcado las partes interesadas. En la letra A nos refiere que los equipos se entreguen de acuerdo a las especificaciones y se ensayen para asegurar que funcionan tal y como estaba previsto. Previamente, cuando llegue la sustancia química, que venga el usuario que va a usarlo para testificar que es la materia prima. El equipo, que venga el comité de compras, que venga acá el especialista, que nos garantice que ese equipo es el comprado.
Letra B. Las instalaciones se proporcionan para que asegurarse de que funcionan tal y como se había determinado. Entonces, si bien es cierto, el proveedor se ha seleccionado, mediante haga su labor en la instalación, también el área usuario deberá de garantizar de que ha podido constatar de que se ha ejecutado tal igual como se ha determinado en las especificaciones técnicas, ordenanzas, contratos. Hoy en día los contratos deberían tener lineamientos de seguridad y salud. Los materiales deben ser comprados de acuerdo a las especificaciones técnicas que se hayan decantado. El área usuaria, laboratorio, los especialistas garanticen que esta sustancia química está de acuerdo a lo que se ha determinado. De repente que tenga este rótulo, como habíamos marcado, el rombo de seguridad, según la NFPA 704, en la cual tenga esas nomenclaturas, que si antes era 4, ahora te estoy pidiendo 2 en el rango de azul, si antes era 4 en la zona roja, hoy en día te pido que sea 2 en la zona de inflamabilidad. La letra D de esta norma internacional nos refiere que cualquier requisito de uso, precaución y otras medidas de protección se comuniquen y estén disponibles, ¿no? En ese sentido, el equipo que estoy comprando que venga con su guía de uso, la sustancia química que venga con su MSDS, que de alguna manera nos evidencie sobre las precauciones y medidas de seguridad para la compra del insumo, materia prima, herramientas, equipos, entre otros. Los proveedores que hemos adquirido sus servicios pues cumplan con nuestras políticas. Es usual que de acuerdo a mi estrategia como consultor, que se establezcan políticas de guía de seguridad para el contratista, para servicios tercerizados. Entonces, ese proveedor que va a venir a hacer fumigación y desratización un domingo, donde no trabaja nadie o está muy limitado, muy restringido, igual cumple las políticas de seguridad, las medidas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ese proveedor que viene a hacer mantenimiento del ascensor, que cumpla, porque normalmente él va a venir en un día donde no hay mucha afluencia de trabajadores, igualmente debe cumplir con estos lineamientos de seguridad y salud. La guía de esta norma internacional, declarada con la letra A anticipada de la norma, vamos a dar lectura. A8142, la guía para explicar con mayor detalle el apartado de contratistas. ¿Y qué declara la norma? Dice que la necesidad de coordinación reconoce que algunos contratistas, es decir, aquellos que proveen de manera externamente procesos externalizados, poseen conocimientos, habilidades, métodos de trabajo y medios especializados. Es importante recoger y coordinar de la manera más simétrica para el sistema de gestión de seguridad y salud, en la cual nos vamos a apalancar de ese conocimiento, de esas habilidades, de esas destrezas, métodos de trabajo, porque el especialista que hace el mantenimiento del sistema eléctrico, del sistema de ventilación, de calefacción, pues son ellos. A ellos tendremos que hacer una coordinación. De repente un día anterior, una semana antes, hay toda una coordinación. La norma internacional nos ejempliza a través de qué ejemplos pudieran decantar en las actividades y operaciones de contratistas, las cuales incluyen mantenimiento, construcción, parte de la maquila, parte de la operación, vigilancia privada, limpieza, desinfección, desratización, entre otros. Los contratistas, refiere la norma internacional, pueden ser asimismo incluso consultores o especialistas en funciones administrativas, de contabilidad, entre otras. ¡Qué interesante! La norma internacional entonces nos dice que aquellos procesos tercerizados, tales como contabilidad, de repente capacitación, de repente hoy en día el médico ocupacional tiene que cumplir también las medidas de seguridad y salud para esos servicios. Para el consultor, recuerdo mucho que en una auditoría en la cual la casa certificadora que yo representaba, como auditores somos visitas para la organización. Estaremos ejerciendo una función de auditoría, pero finalmente somos visitas y le pediríamos a la organización cuáles son los peligros y riesgos que han definido para el puesto o para el servicio de auditoría. Es factible solicitar esto en un proceso de certificación. A tenerlo en consideración, por favor. ¿Qué más nos ejempliza la norma internacional a través de su guía
A8142, contratistas. Refiere que la asignación de actividades a los contratistas no elimina la responsabilidad de la organización por la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. La responsabilidad final de la seguridad y salud con los contratistas que están haciendo una labor dentro de mi instalación por influencia de mi ejercicio, yo soy responsable también por su seguridad y salud. He visto cómo ha madurado este concepto, en la cual veía que había un rango diferenciador entre los trabajadores de la organización de esta cementera y los contratistas. El casco de seguridad de la empresa minera pues era un valor de 80 soles y el casco que usaba el contratista era un casco de valor de unos 10 soles. Más que el monto era que no cumplía las mismas especificaciones técnicas. Se ha visto esto de manera muy en agrado de mi parte, que he visto que cada vez esas brechas de diferencia entre elementos de protección entre el cliente y el subcontratista cada vez han sido más reducidas, y veo que tienen el mismo nivel de protección. Esto nos recuerda a la norma internacional. ¿Qué más nos refiere? Que una organización puede lograr la coordinación de las actividades de los contratistas mediante el uso de contratos que definan claramente las responsabilidades de las partes involucradas. Ya desde el contrato vinculante pudiéramos nosotros resaltar consideraciones o medidas de seguridad y salud en el trabajo. Tal como había señalado, la guía de la norma internacional A8142, contratistas, nos refiere que la organización debería verificar que los contratistas son capaces de desempeñar sus tareas antes de permitirles proceder con su trabajo. Qué interesante, porque a veces en las licitaciones, en los concursos, más se evalúa la empresa. Veo que a veces le ponen requisitos para concursar, que la empresa tenga 20 años, y la empresa puede tener 20 años haciendo esa labor, que haya emitido 20 millones de dólares, contratos, que haya manejado ese tipo de contratos, pero esa es la empresa, no evalúa o considera al que va a hacer la ejecución del trabajo. Es por ello que es importante, y la norma internacional así nos refiere, que debemos nosotros garantizar que el personal sea competente. ¿Bajo qué premisas? Letra A. Los registros de desempeño de seguridad y salud sean satisfactorios. Es decir, que hayan tenido una buena calificación, hayan tenido reportes de cartas de felicitaciones, reportes del mejor trabajador seguro, entre otros. Letra B. La calificación, la experiencia, los criterios de competencia, habilidades, formación, actualización, que lo tiene y que lo cumple en la ejecución de su trabajo. Qué interesante. Garantizar que ese trabajador, que ese soldador, por ejemplo, no solamente tiene la certificación de 6G, sino que realmente, antes de hacer la labor, como que pasa una prueba, una testificación, unas pruebas de campo, por ejemplo, ¿no? Letra C. Los recursos, los equipos y la preparación del trabajo son adecuados y están listos para ejecutar que el trabajo comience. En ese sentido, dentro de esta constatación, garanticemos que el trabajador no va a improvisar. Una particularidad que tiene el peruano de por sí es que el peruano pudiera, y así se nos conoce en el extranjero, se nos conoce como trabajadores que ante alguna problemática tienden a buscar soluciones. Por ejemplo, la problemática de que este trabajador se olvidó de su desarmador, ya sea de su desarmador plana o estrella. Bueno, ante esa situación, el trabajador peruano no es que va a ir a una ferretería a comprar otro desarmador plano o estrella. Él buscará alguna solución, como por ejemplo, una moneda, la utilizará como desarmador, pudiera ser. Un cuchillo lo usará como desarmador. En ese sentido, es importante garantizar en ese sentido
que el contratista tiene no solo la calificación, lo sabe hacer y cuenta con los requisitos. Previamente, la evaluación histórica que tenga este contratista te ayudará a elevar el nivel de confianza en el servicio solicitado. (8143) ¿Qué es 8143? Es contratación externa. Esta cláusula de la norma internacional nos declara el protocolo para ejecutar una contratación propicia cumpliendo criterios de seguridad y salud en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Declara la norma internacional que la organización debe asegurarse de que las funciones y los procesos contratados externamente están controlados. Declara la norma que la organización debe asegurarse de que sus acuerdos en materia de seguridad de la contratación externa son coherentes con el marco normativo o con los requisitos vinculantes con las partes interesadas y que van a ser alcanzados en este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Significa en ese sentido que nuestro protocolo de contratación, ese ciclo, ¿quiénes participan en la contratación? Participa Recursos Humanos. Para contratarte, José, necesito que vengas con tu SSTR, necesito que vengas con tus exámenes médicos, con tu inducción específica de seguridad y salud, entre otros. En ese sentido, la norma internacional nos obliga a que el Departamento de Logística, Compras, pueda tener unos criterios para poder contratar servicios de seguridad y salud en el trabajo. El tipo y el grado de control a aplicar a estas funciones y procesos se va a definir dentro de este sistema de gestión de seguridad y salud. No a todos le pediré lo mismo. No le pediré lo mismo a una persona que visita, un consultor que se queda un día, que aquel contratista que va a ir a Interior Mina a quedarse un mes. No es lo mismo. Por tal razón, las exigencias dentro de la contratación serán distintas. Por ejemplo, exámenes médicos para la visita es totalmente diferenciada de un examen médico para el operativo. No es lo mismo. Que la calificación de trabajo seguro para el administrativo es totalmente distinto que para aquel que va a ingresar a un espacio confinado, por ejemplo. En ese sentido, veo con mucho agrado de que hay criterios jerárquicos, diferenciadores para aquel que hace el trabajo durante un mes, 15 días, que aquel visita, consultor, proveedor, que se va a quedar 15 minutos. La norma nos declara una nota y dice que la coordinación con proveedores externos puede ayudar a una organización a abordar cualquier impacto que la contratación externa tenga sobre su desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, lo que busca la norma internacional es que debemos nosotros de analizar las diferentes influencias que pudiera tener un contratista cuando venga acá a la organización. Por ello es preferible tener mecanismos de exigencia durante la contratación externa para garantizar que su desempeño durante su permanencia sea segura y saludable. ¿Qué más nos refiere la norma internacional? A través de su guía anticipada como A8143, contratación externa. Cuando se contrata externamente, nos recuerda la norma, la organización necesita tener el control de los procesos y funciones contratados externamente para alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Significa la norma que para evitar cualquier sesgo es mejor dejar claro cuáles van a ser las exigencias en materia de seguridad y salud. Es por ello que la organización debería de documentar estas exigencias durante esta contratación. La organización, refiere la norma, mantiene la responsabilidad de la conformidad con los requisitos de este documento en las funciones y procesos contratados externamente. Por más que yo lo he externalizado, por más que ese contratista
está de repente solo en la organización, porque está trabajando un domingo, un feriado, igual debe de cumplir las medidas de seguridad. Y es por ello que yo tengo que documentar esas exigencias durante el proceso de contratación. Significa que de manera anticipada, de manera totalmente planificada, se le exigió con qué medidas de seguridad tiene que venir. Tiene que venir con un supervisor, con estos implementos de protección personal, permiso de trabajo, SSTR, inducción, exámenes médicos. Porque va a trabajar un feriado. Y a pesar que no esté el supervisor de seguridad vinculante con este contratista, finalmente se debe de garantizar su cumplimiento. El no cumplimiento del contratista ejerce responsabilidad con el solicitante del servicio. Y eso deberá estar claro durante la contratación del servicio solicitado a este tercero. ¿Qué más nos recuerda la norma internacional? Nos refiere que la organización debería establecer el grado de control sobre los procesos o las funciones contratados externamente. Ya lo habíamos declarado. No es lo mismo para una visita, para una pasantía, que para un visitante, consultor, que se va a quedar de repente 1 o 2 días, que aquel que va a ejecutar el trabajo de manera especializada. Es más, hace un trabajo de alto riesgo. Por tal razón, las medidas son distintas. En ese sentido, la guía de esta norma internacional nos refiere sobre la capacidad de la organización externa para cumplir los requisitos del sistema de gestión. Previamente yo lo he seleccionado. Estas exigencias es porque este contratista está acostumbrado o finalmente tiene esa capacidad de respuesta de las exigencias de seguridad y salud que yo así lo he solicitado. ¿Qué más debemos nosotros de considerar como parte del grado de control? La competencia técnica de esta organización, para garantizar de que estos controles van a permanecer en el tiempo. Ese contratista, de acuerdo al protocolo de compras de selección, hemos elegido nosotros proveedores experimentados, un proveedor con experiencia. Hemos pedido calificación al proveedor, o sea, ese soldador, ese trabajador que está haciendo fumigación, tiene 5 años de experiencia, así lo he determinado. He solicitado las exigencias en implementos de protección, medidas de actuación, entre otros. Y me doy la garantía de que lo va a cumplir porque estas exigencias realmente es lo que se exige a todo proveedor que hace una labor de alto riesgo. La norma nos refiere también que el efecto potencial que el proceso o la función contratada externamente tendrá en la capacidad de la organización a alcanzar el resultado previsto en su sistema de gestión de seguridad y salud. Garanticemos de que este proveedor, que es un proveedor crítico, tiene la experiencia, la calificación, los medios, los recursos para alcanzar ese resultado previsto. 0 incidentes, 0 lesiones, 0 enfermedades, 0 mortales. Garanticemos en este proceso de contratación, en ese sentido, que el grado en el proceso de contratación se va a compartir. Si es que hubiera un incidente agravante, es vinculante en el que solicitó y el ejecutor. Ambos van a responder por la no seguridad y salud. Respecto a, asimismo, la norma internacional nos refiere que dentro de la contratación externa se puedan vincular oportunidades de mejora. ¿Qué significa esto? Significa de que bajo la premisa de que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, también nuestras contrataciones externas pueden mejorar, pueden ser cada vez más exigentes. Nos demarca la norma que en algunos países los requisitos legales abordan las funciones o procesos contratados externamente. Ya hay marco normativo sobre la contratación, claro que sí. En nuestra ley peruana 29783, su reglamento, decreto supremo 005 del año 2012 del Ministerio de Trabajo, incluso este último que ha salido aquí en el Perú este mes de julio, el decreto supremo 011 del 2019 del subsector de construcción, nos refiere de la misma manera, nos establece especificaciones en detalle de cómo deberás de llevar a cabo tu contratación externalizada. (8.2) Preparación y respuesta ante emergencias. ¿Qué declara la norma internacional?
nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencias potenciales, tal como se ha indicado en el apartado 6.1.2.1, en la cual hablamos sobre la identificación de peligros, ¿no es cierto?, ante aquellas situaciones de emergencias reales, potenciales o incidentes. Es decir, deberíamos nosotros tener todo un protocolo de actuación, uno, para mantener preparados, para poder responder adecuadamente las diferentes incidencias o emergencias que se puedan generar, tales como cortes, desmayos, intoxicaciones, atragantamiento, electrocuciones, evacuaciones, incendios, fugas, explosiones, entre otras. Claro que sí. Es importante hacer la vinculación legal con, en el Perú, tenemos nosotros establecido nuestra resolución ministerial a través del INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil, el cual ha declarado los simulacros a nivel nacional que se debe de cumplir en el Perú. Y ha establecido fechas como el 31 de mayo, como este 15 de agosto, y también la fecha de noviembre de este 2019 se deben ejecutar estos simulacros. En mucho agrado, debo de citar, de que se ha visto la participación activa de los peruanos propiamente, ¿no?, en todo establecimiento, claro que sí. La norma internacional así nos refleja en la letra A que el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia debe de incluir la prestación de primeros auxilios, claro que sí. Significa, por ejemplo, desde tener una brigada de atención de primeros auxilios, tener un botiquín, una camilla, ¿no? Es propio de la actuación de primeros auxilios. En ese sentido, debemos de tener de repente un lineamiento qué hacer en caso de un atragantamiento, maniobra de Heimlich. ¿Qué hacer, por ejemplo, en caso de un corte? ¿No? ¿Cómo se limpia? ¿A qué número se tiene que llamar para activar la brigadista, por ejemplo? Esto es lo que corresponde a 8.2. Veo con mucho agrado que hay organizaciones que tienen ambulancias. Habrá que verificar desde el conductor que debe ser, o un paramédico que debe estar presente en la atención como socorrista. Todos estos lineamientos están en concordancia con 8.2. Letra B. La provisión de formación para la respuesta planificada. Hay que darle entrenamiento, porque las técnicas de atención de una respuesta ante emergencia son cambiantes. Antes se usaba el torniquete, hoy en día ya no se usa el torniquete. Para una respuesta adecuada, significa que el personal físicamente está apto realmente y la formación debe ser efectiva, porque para responder una situación de emergencia, de derrame, de material peligroso, yo tengo que usar un traje totalmente hermético y cerrado. Y en ese momento, durante mi práctica y entrenamiento, descubro que tengo fobia o claustrofobia a tener un traje hermético. O que finalmente el colocarme este tanque que me suministra de oxígeno, descubro que es tan pesado, que pesa más de 20 kilos y que realmente inyectarme a mi peso 20 kilos adicionales no me permite, porque el desgaste físico, mental, metabólico es realmente sobredemandante y no soy apto, al menos, para esa ejecución de función. Por tal razón, es prudente, cuando la norma internacional nos refleja, la formación pertinente, adecuada, oportuna. Letra C. Las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada. Es importante que no basta con una formación teórica, sino una formación práctica, real, vivencial.
¿Cuánto tiempo tenemos para rescatar a una persona que está suspendida en el aire, producto de que se ha caído de este andamio? Y que gracias a Dios, por mi 8.1, estoy usando un arnés adecuado y estoy colgado como piñata. ¿En qué tiempo tengo que responder? Hay empresas que me dicen 15 minutos. Ok, mis brigadistas pueden activar, una vez que se ha activado la alarma de emergencia, ¿pueden socorrer y rescatar a la víctima en 15 minutos? Si es no, habrá que hacer pruebas periódicas. A veces es vinculante cuando uno hace un ejercicio y activa la alarma sonora y una sede no participó porque la alarma sonora no se escuchó o no se llega, la intensidad de ruido no llega a activar o a detectar por parte de estos trabajadores. Letra D de esta norma internacional. La evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y o después, en particular, de cuando ocurran tales emergencias. Significa que todo es cambiante. Cuando yo hago mi práctica, deberá de ser un input para poder actualizar mi plan de emergencia. Plan de emergencia 8.2. Asimismo, cuando ocurra de la vida real un derrame, un sismo, un incendio, las vivencias e incidencias de su actuación deberán ser un input para poder mejorar ese plan de emergencia. El ítem D, el ítem E de esta norma internacional, la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades. Si yo soy brigadista de primeros auxilios, de evacuación, de emergencia, de materiales peligrosos, tengo mis responsabilidades, claro que sí. Pero si yo no lo fuera, también tengo mis funciones y responsabilidades, como por ejemplo obedecer a los brigadistas, como por ejemplo responder y actuar en caso de evacuación, cumplir mis deberes de evacuar de manera oportuna. La norma internacional nos detalla en la letra F, la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencia, autoridades gubernamentales, policiales, por ejemplo, los bomberos o miembros de la comunidad, serenazgo. En ese sentido, tiene que estar plasmado los canales de comunicaciones para evitar el teléfono malogrado. ¿Quién hablará con la prensa, por ejemplo, con los curiosos? Con los contratistas, con la visita. ¿Quién le guía la visita? Porque la visita no conoce la zona segura. Letra G. Tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes, ya asegurándose que se involucran según sea apropiado en el desarrollo de la respuesta planificada. De ser prudente, debo de invitar a estas partes interesadas. ¿Quiénes? Por ejemplo, en la comunidad. Tal vez sea prudente informar a la comunidad si en caso hubiera una fuga de este gas que yo trabajo, y lo van a reconocer porque tiene un color rosado, fosforescente, llevarse un pañuelo mojado a la altura de la nariz y los ojos le va a generar cero efecto. Tal vez esa información sea prudente canalizarla a la comunidad que está vinculante, son mis vecinos de mi planta que trabajo con gas presurizado. Este ejemplo que te he señalado no es del todo descabellado. De hecho, que aquí en el Perú, en la avenida Venezuela, cercano a la avenida Fawcett, tenemos una empresa que trabaja con gases presurizados y al frente hay un condominio totalmente moderno y equipado. ¿Qué más nos recuerda la norma internacional? Que la organización debe mantener y conservar información documentada sobre los procesos y sobre los planes de respuesta ante situaciones de emergencia. Planes de emergencia debemos de tener. Llámale planes de emergencia, de contingencia, entre otros. Pero debes de tenerlo documentado. Con tu organigrama, con tus responsabilidades, teléfonos, entre otros. Tener un informe de simulacro de emergencias. Es importante señalarte que aquí en el Perú se tiene una ley nacional, supranacional, en la cual obliga que las empresas cuenten con planes de contingencia. Y así se llama,
Ley de obligación de contar con planes de emergencia y contingencia, la Ley 28551, de aplicación en el Perú. La guía de esta norma internacional A8.2, preparación y respuesta ante emergencia, nos enseña que los planes de emergencia y su respuesta pueden incluir los efectos naturales, sismos, tsunami, por ejemplo, erupciones volcánicas, ¿por qué no? Incendios forestales, que no lo tenemos en el Perú realmente, pero pudiéramos tenerlo porque tenemos la Amazonía. Tenemos volcanes como el Misting que podrían reactivarse. Pueden ser eventos técnicos como derrumbe, deslizamiento, voladura, que se usa mucho en la construcción y en la minería. Aquellos provocados de manera por el hombre dentro y fuera de su lugar de trabajo. Cortes, accidentes, lesiones, hay que activar nuestro plan de emergencia. Espero que esta información te haya sido valiosa. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias.